Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que, sinceramente, me ha tocado el corazón. Como muchos de ustedes saben, el mundo del entretenimiento está lleno de historias, de vidas que a menudo admiramos desde lejos, y a veces, esas vidas nos enseñan lecciones valiosísimas. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de dos personas que han capturado la atención de miles, pero más allá del brillo y la fama, hay una historia de crecimiento personal y de cómo las relaciones nos moldean. Vamos a desgranar esa frase que resuena en los titulares: Anne Ercel, Kerem me enseñó lo que es el verdadero compromiso. ¿Qué significa realmente esto? ¿Cómo una relación puede ser una maestra? Acompáñenme en este viaje para descubrirlo. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que le den al botón de suscribirse. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y así no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Entonces, ¿qué hay detrás de esa poderosa declaración de Anne Ercel sobre Kerem? Para entenderlo, primero debemos poner un poco de contexto. Anne Ercel es una de las actrices turcas más reconocidas y queridas a nivel internacional. Su talento, su belleza y su carisma la han llevado a protagonizar series que han conquistado audiencias en todo el mundo. Ha construido una carrera impresionante desde muy joven, demostrando una versatilidad que le ha permitido encarnar personajes complejos y cautivadores. Su trayectoria es un testimonio de dedicación, trabajo arduo y una conexión innata con el arte de la actuación. Por otro lado, Kerem Bürsin, también actor, con una carrera igualmente destacada y una presencia carismática que lo ha catapultado a la fama internacional. Su habilidad para conectar con el público, tanto en roles dramáticos como cómicos, lo ha consolidado como una figura pública muy observada. Cuando sus caminos se cruzaron en el set de Sen Kalkam, la química entre ellos no solo cautivó a los espectadores en pantalla, sino que traspasó la ficción para convertirse en una historia de amor real, muy comentada y analizada por millones de fans alrededor del globo. La serie, con su trama romántica y personajes entrañables, se convirtió en un fenómeno, y la relación entre Anne y Kerem se volvió tan parte de la narrativa como los guiones mismos. La frase "Kerem me enseñó lo que es el verdadero compromiso" no es solo una declaración bonita, es un reflejo de cómo las experiencias vividas, especialmente en el ámbito sentimental, pueden tener un impacto profundo en nuestro entendimiento de la vida y de las relaciones. El compromiso, en su esencia, va mucho más allá de la simple promesa de estar juntos. Implica dedicación, esfuerzo constante, sacrificio, y una comprensión profunda de que construir algo duradero requiere trabajo en equipo y una voluntad inquebrantable de superar obstáculos. No se trata solo de los grandes gestos, sino de la constancia en los pequeños detalles, de la paciencia, de la empatía y de la disposición a invertir tiempo y energía en el bienestar de la otra persona y de la relación en sí. Pensemos en ello. En el mundo actual, donde todo parece ser efímero, donde las relaciones pueden surgir y desaparecer con la misma facilidad con la que se desliza el dedo por una pantalla, encontrar un compromiso genuino es un tesoro. La cultura de la gratificación instantánea y la constante oferta de nuevas posibilidades pueden hacer que la idea de invertir a largo plazo en una sola persona parezca menos atractiva o incluso más desafiante. Para Anne, que ha vivido su vida bajo el escrutinio público desde muy joven, quizás el torbellino de la fama, las giras constantes, las exigencias de su carrera y la exposición mediática inherente podrían haber hecho que la idea de un compromiso profundo pareciera lejana o incluso complicada. La vida de una celebridad a menudo implica una movilidad constante, agendas apretadas y una falta de privacidad que puede poner a prueba incluso a las relaciones más sólidas. Pero al parecer, su relación con Kerem le brindó una perspectiva diferente, una ancla en medio de la vorágine. ¿Qué podría enseñarle Kerem sobre el compromiso? Podríamos especular. Quizás se trate de la forma en que Kerem aborda sus proyectos, su ética de trabajo, su manera de ver la vida, o simplemente la fortaleza y la estabilidad que aportó a la vida de Anne. Podría ser la manera en que Kerem valora las relaciones duraderas, su capacidad para comunicarse abierta y honestamente, o su enfoque en construir un futuro juntos, paso a paso. Es posible que él, a través de sus acciones y su forma de ser, le haya demostrado el valor de invertir tiempo y energía en una relación, de priorizar a la persona amada, de construir un futuro juntos de manera consciente y deliberada. El compromiso en este contexto no es solo una declaración de intenciones, sino un modo de vida, una filosofía de relación. Podría ser que Kerem haya mostrado un nivel de madurez y una visión clara de lo que significa una pareja, una visión que resonated profundamente con Anne.
El verdadero compromiso no es un estado pasivo, es una acción continua. Significa estar presente no solo físicamente sino emocionalmente. Significa escuchar activamente, comprender las necesidades del otro y estar dispuesto a hacer concesiones. Significa celebrar los éxitos juntos y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Y hablando de momentos difíciles, las parejas públicas como Ande y Kerem inevitablemente enfrentan presiones adicionales, los paparazzi, los rumores, las críticas constantes, las expectativas de los fans. Superar estas adversidades juntos y con un compromiso sólido, es una prueba de fuego para cualquier relación, y más aún para aquellas que viven bajo el microscopio público. El hecho de que hayan logrado navegar estas aguas turbulentas sugiere un nivel de resiliencia y una conexión profunda que trasciende las superficialidades. La capacidad de mantenerse unidos frente a la presión externa es, en sí misma, una manifestación poderosa del compromiso. Quizás la enseñanza de Kerem a Ande se centre en la importancia de la comunicación abierta y honesta. Sin una comunicación efectiva, el compromiso se desmorona. Es vital poder expresar sentimientos, preocupaciones y aspiraciones de manera clara, y también ser capaz de recibir esa misma apertura del otro. En una relación duradera, no se trata de tener siempre la razón, sino de encontrar soluciones juntos, de ser un equipo que trabaja para el bienestar común. La comunicación es el andamiaje sobre el cual se construye el compromiso. Sin ella, la estructura se vuelve inestable y vulnerable. La habilidad de Kerem para fomentar un espacio de comunicación segura y sincera podría haber sido un factor clave en la transformación de la percepción de Ande sobre el compromiso. Otra faceta del compromiso es la construcción de una vida en común. Esto puede implicar metas compartidas, proyectos que se emprenden juntos, o simplemente la decisión de compartir el espacio vital y las rutinas diarias. Ver a Ande y Kerem juntos, apoyándose en eventos públicos, compartiendo momentos de su vida privada en redes sociales, daba la impresión de una unidad, de un equipo. Y en esa unidad, el compromiso es el pegamento que todo lo mantiene unido. No se trata solo de compartir momentos felices, sino de la voluntad de construir un futuro juntos, de tomar decisiones que beneficien a ambos y a la relación a largo plazo. El compromiso se manifiesta en la planificación conjunta, en la disposición a sacrificar intereses individuales por el bien común y en la visión compartida de lo que quieren para su vida juntos. Pensemos en las diferentes etapas de una relación. El compromiso inicial puede ser emocionante, lleno de pasión, de esa euforia del enamoramiento. Pero el verdadero compromiso se demuestra cuando esa pasión se transforma en una conexión más profunda y estable. Es cuando se pasan de las primeras etapas de enamoramiento a la construcción de una vida juntos, con todos sus altibajos. Es la decisión diaria de elegir a esa persona, de invertir en la relación, incluso cuando las cosas no son perfectas. El compromiso no es un destino, es un viaje constante de reafirmación y dedicación. La declaración de Ande sugiere que su relación con Kerem la llevó a comprender esta faceta más madura y profunda del compromiso, trascendiendo la etapa inicial de la novedad y el deslumbramiento. La declaración de Ande también sugiere un aprendizaje mutuo. Si bien ella dice que Kerem le enseñó sobre el compromiso, es muy probable que ella también haya aportado mucho a la relación. Las relaciones son un intercambio, un dar y recibir constante. Quizás Kerem también aprendió de Ande, de su resiliencia, de su dedicación a su carrera, de su forma de ver el mundo, de su propia perspectiva única sobre la vida y el amor. Sin embargo, el foco de su declaración está en lo que ella recibió, en cómo él impactó su comprensión de esta palabra tan importante. Esta es una muestra de humildad y de reconocimiento del valor que otras personas pueden aportar a nuestras vidas, incluso en áreas que creemos tener dominadas. La influencia de las relaciones en nuestro crecimiento personal es innegable. A menudo las personas que nos rodean, especialmente aquellas con las que compartimos un vínculo íntimo, actúan como espejos, reflejando aspectos de nosotros mismos que quizás no habíamos notado. Nos desafían a ser mejores, a superar nuestras limitaciones, y a comprender el mundo desde nuevas perspectivas. Nos ayudan a descubrir nuestras fortalezas y debilidades, y nos impulsan a evolucionar. Si Ande Ercel, con toda su experiencia y su éxito, reconoce que Kerem le ha enseñado algo tan fundamental como el verdadero compromiso, esto nos habla mucho de la profundidad de su conexión y del impacto que él tuvo en su vida. Significa que a pesar de su propia fortaleza e independencia, hubo un aspecto del compromiso que Kerem, a través de su ejemplo y su relación, pudo iluminar para ella. Es importante recordar que las relaciones son dinámicas.
Evolucionan, cambian y requieren adaptación constante. El compromiso no es una meta fija, sino un camino que se recorre día a día, con intencionalidad y esfuerzo. Las parejas que logran mantener un compromiso fuerte son aquellas que están dispuestas a crecer juntas, a aprender una de la otra, a adaptarse a los cambios que la vida trae consigo, y a enfrentar los desafíos de la vida como un equipo cohesionado. No se trata de que la relación sea estática, sino de que la voluntad de permanecer juntos y trabajar a través de las dificultades sea constante. Ahora, es posible que algunos se pregunten cómo podemos nosotros, los espectadores, aplicar esta lección a nuestras propias vidas. El mensaje principal aquí es que las relaciones significativas tienen el poder de enseñarnos lecciones vitales. No todas las relaciones son iguales, y no todas tienen el mismo impacto. Algunas son efímeras, otras son formativas. Pero cuando encontramos a alguien que nos desafía a ser mejores, que nos muestra un nuevo entendimiento de conceptos como el amor, la lealtad y el compromiso, debemos valorar esa conexión. Debemos estar abiertos a aprender de las personas que entran en nuestras vidas, reconociendo que cada interacción puede ser una oportunidad de crecimiento. Observar a figuras públicas como Ande y Kerem nos da una ventana a cómo estas lecciones se manifiestan en la vida real, a menudo bajo una presión considerable. Su relación, para muchos, se convirtió en un ejemplo de una conexión genuina en medio de un mundo a menudo superficial, donde las apariencias pueden prevalecer sobre la sustancia. La declaración de Ande refuerza la idea de que el amor verdadero y el compromiso no son solo para las películas, sino que son realidades tangibles que se construyen y se nutren con dedicación y esfuerzo. Nos muestra que incluso en un entorno de alta visibilidad, la autenticidad y la profundidad en las relaciones son posibles y valiosas. Pensemos en el impacto que la palabra compromiso puede tener. Puede sonar un poco restrictivo para algunos, como una limitación a la libertad o a las oportunidades futuras. Pero en realidad es lo que libera. Cuando uno está verdaderamente comprometido con alguien, cuando hay una base sólida de confianza y dedicación, no tiene que preocuparse constantemente por la estabilidad de la relación. Puede enfocarse en construir, en crecer, en disfrutar del presente sabiendo que hay una base sólida para el futuro. El compromiso es, en última instancia, una forma de seguridad, de previsibilidad en el sentido positivo, y de confianza mutua. Es la libertad de ser vulnerable porque se sabe que se está en un espacio seguro. La habilidad de Kerem para enseñar a Ande sobre el compromiso podría ser un reflejo de su propia madurez, de su propia comprensión de lo que significa una relación seria y duradera. Quizás él llegó a su vida con una perspectiva clara de lo que quería y de cómo quería construirlo, con una visión coherente de la vida en pareja. Y Ande en su propia trayectoria aprendió a valorar esa visión, a reconocer su importancia y a construir sobre ella. No es un asunto de quién es mejor o quién enseña de manera unilateral, sino de cómo dos personas, con sus propias experiencias y perspectivas, pueden complementarse y enriquecerse mutuamente. Es fascinante cómo las experiencias personales de figuras públicas pueden resonar con tantas personas. La declaración de Ande nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre lo que nosotros buscamos en ellas. ¿Estamos dispuestos a invertir el esfuerzo necesario para alcanzar ese verdadero compromiso? ¿Estamos aprendiendo de las personas que entran en nuestras vidas, o estamos simplemente esperando que las relaciones sucedan sin una participación activa? Esta reflexión nos impulsa a ser más conscientes y proactivos en la construcción de nuestras propias conexiones. En resumen, la frase Ande Erçel, Kerem me enseñó lo que es el verdadero compromiso, es mucho más que un titular llamativo. Es un testimonio del poder transformador de las relaciones significativas. Es una invitación a reflexionar sobre el valor del compromiso, la dedicación y el esfuerzo mutuo en la construcción de un futuro. Nos recuerda que incluso en medio del brillo de la fama, las lecciones más valiosas a menudo provienen de las conexiones humanas más profundas. Kerem, a través de su relación con Ande, demostró que el compromiso no es solo una palabra, sino una acción, una elección diaria, y una forma de construir algo hermoso y duradero. Es la comprensión de que una relación es un proyecto a largo plazo que requiere inversión constante, cuidado y un compromiso genuino para florecer. Espero que hayan disfrutado de este análisis y reflexión. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué significa el compromiso para ustedes? ¿Han tenido alguna experiencia similar donde alguien les haya enseñado una lección tan importante sobre las relaciones? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.